Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Coloquio Internacional de Primavera, Graciela Arroyo Pichardo. Luego de una espléndida mesa, de una espléndida sesión que tuvimos por la mañana a manera de introducción a nuestro coloquio, ahora tenemos el gusto de tener una mesa con apreciadas y destacadas colegas que nos hablarán un poco sobre el multilateralismo y la cooperación internacional en medio de este contexto de crisis. Gracias por acompañarnos. Igual que en la mañana, si quieren plantear alguna pregunta pueden hacerlo vía chat y dentro de un momento más les pasaremos un formulario para que puedan registrar su asistencia. Sin más, pues bienvenidas, bienvenidos. Les deseo una excelente jornada y le doy la palabra a la maestra Esther Ponce Adame, quien nos hará favor de moderar esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a mis colegas, a la doctora Gaby Sánchez, a Natalia Santalamaquia, también a la doctora Cristina Rosas por haber aceptado esta invitación a participar en esta mesa 2 titulada Multilateralismo y cooperación ante los riesgos globales. Como bien decía Sandra, en la mañana, a las 11 de la mañana, tuvimos la primera mesa de este coloquio internacional de primavera, titulado Riesgos globales y desarrollo desigual, desafíos frente a la nueva realidad de la sociedad internacional, y esa mesa llevó por título La sociedad internacional frente a la crisis del 2020. Es muy interesante porque los temas que se colocaron durante la mesa de la mañana, durante esta mesa 1, van a dar perfectamente continuidad, ¿no?, con respecto a lo que se va a reflexionar, analizar y dialogar en el marco de esta mesa 2. Entre los temas, por ejemplo, que se destacaron y sobre los que también se abordará durante estas 2 horas, es justo el tema del multilateralismo, ¿no? Si estaríamos hablando o no, por ejemplo, de una crisis frente al multilateralismo, de las diferentes finalmente formas de responder de actores, donde no solamente estaríamos hablando de países, sino de comunidades y de sociedades en el mundo. En este sentido, el objetivo de esta mesa 2 tiene como una de sus líneas centrales a reflexionar es analizar hasta dónde el multilateralismo y la cooperación como pilares de la organización internacional han podido y pueden responder a la emergencia sanitaria. Y para muchos se hablaría de la catástrofe económica y social que enfrentamos ante un escenario que parece en muchos sentidos discordante y desafiante para la actuación de países en general como México y para aquellos gobiernos y demás actores que plantean la urgencia de actuar desde la base de la coordinación y la cooperación en la atención a estos riesgos y emergencias globales. En este sentido, será interesante reflexionar sobre el decisivo papel que tendrá el multilateralismo, la cooperación internacional y la reconfiguración, por decirse así, de la gobernanza global para hacer efectivos los distintos mecanismos, instrumentos y principios de este sistema multilateral y de cooperación internacional. El escenario no se muestra para nada optimista en muchos aspectos. Podríamos estarnos enfrentando o nos enfrentamos a prácticas individualistas, nacionalistas, unilaterales y a una competencia geopolítica y de carrera tecnológica, y ahora podríamos hablar biomédica y farmacológica, por ejemplo, entre dos potencias como podría ser Estados Unidos y China. En este sentido, vamos a tener la participación de 3 grandes ponentes. Voy a dar el orden tal y como aparece en el programa. Les comento algunos detalles logísticos de la mesa. Ellas van a tener 12 minutos para exponer su reflexión, su análisis sobre estos temas. Después abriremos una ronda de preguntas o de comentarios que vendrán vía chat. Por cierto, les comento que también por el chat se les va a colocar un enlace de Google para que ustedes puedan hacer llegar sus preguntas o comentarios. Después de esa parte de preguntas y comentarios, daremos otros minutos, unos 5 minutos aproximadamente, para que nuestras ponentes cierren. La idea es terminar esta mesa no en 2 horas, sino en 1 hora 40 minutos. Esperemos que lo logremos. Bueno, entonces, en este sentido, damos la palabra a la doctora Gaby Sánchez. Me voy a permitir leer una semblanza de ella. Ella es doctora en análisis institucional por la Universidad de París 8. Desde 2005 es profesora investigadora del Instituto José María Luis Mora, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
e investigadoras y fundadora del Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como de la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, REMESID. Es miembro también del grupo coordinador de la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional, que, como su nombre lo dice, confluye a distintas universidades y centros de investigación de América Latina, España y Portugal. Sus líneas de investigación son sociedad civil, participación ciudadana, cooperación internacional para el desarrollo, política mexicana en cooperación internacional y cooperación sur-sur. Por favor, Gaby, damos la palabra. Bueno, pues yo antes que nada quisiera agradecer muchísimo la invitación. Sandra, Esther, de verdad es un privilegio para mí estar en una mesa, además de puras mujeres a quienes admiro y respeto mucho y además queridas amigas. Estamos viviendo un momento histórico relevante. Hoy como nunca la pandemia nos muestra con toda nitidez cuán cerca está nuestra vida cotidiana, esa la que ocurre aquí en el barrio, en nuestra localidad, en casa, yo diría incluso nuestra vida íntima, cuán cerca está todo esto de un suceso global, de crecimiento exponencial y en tiempo real, que está afectando además a todo el planeta. Es como si lo global se hubiera metido por nuestras ventanas y nos obligara a preguntarnos por lo que está pasando con la gente en otros lugares, en otros países. Parece una idea muy simple, pero considero que esta conciencia de mi cuerpo en el planeta y del planeta en mi cuerpo puede tener un potencial enorme para ayudarnos a repensar a fondo muchas cosas. Como dice Ignacio Ramonet, para las ciencias sociales se trata de un hecho social total, en el sentido de que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Este hecho social total está obligando a las personas en prácticamente todo el mundo a adoptar nuevas prácticas para sobrevivir. El coronavirus SARS-CoV-2 devela la crisis del modelo de desarrollo que ha prevalecido por ya muchas décadas y nos muestra hoy con toda crudeza su insostenibilidad social, económica y ambiental. Son muchas las caras de la crisis global que enfrentamos. Desde luego la crisis sanitaria, la vivida a piel, y que se da en un marco de una crisis social en donde priva la desigualdad y en donde parte importante de la población vive sin seguridad y sin bienestar. Se trata también de una crisis ecológica, porque a fin de cuentas la pérdida de la biodiversidad parece explicarnos este tipo de pandemias. Asimismo, es y será, como lo decía muy bien Esther hace un momento, una profunda crisis económica, pues crece el desempleo y de un día para otro, millones de personas, sobre todo aquellas insertas en el trabajo informal, se vieron privadas de los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades más básicas. Por ello es importante la reflexión no solo sobre la pobreza y la desigualdad, sino también sobre la precariedad. Y podríamos decir que también es una crisis de valores o de subjetividades, no sé muy bien cómo nombrarla, en la que hemos visto aparecer las expresiones más terribles del individualismo, de la discriminación y de la xenofobia. En muchos momentos ha privado ese sálvese quien pueda, aunque sabemos que para curarnos de esto es necesario que nos curemos todos. Pero bueno, no todo es negativo, ¿no? La pandemia también nos está dejando lecciones muy importantes. Por ejemplo, la conciencia de que la salud es un derecho, un bien público global y no una mercancía. La conciencia de los efectos terribles de la destrucción del medio ambiente, el reconocimiento del trabajo doméstico y de los cuidados y de cómo ambos han recaído en las mujeres y en las niñas de manera muy injusta. También hemos visto la emergencia de múltiples expresiones de solidaridad social y una riqueza enorme de iniciativas ciudadanas de apoyo mutuo. Esto entusiasma. Pero lo cierto es que las instituciones internacionales y multilaterales parecen no haber dado las respuestas eficaces, concertadas y coordinadas para enfrentar de manera coherente las diversas dimensiones de la pandemia. Y me refiero aquí a la OMS, al Sistema de las Naciones Unidas, a la OCDE y su Comité de Ayuda al Desarrollo, al G7, al G20, a la banca multilateral. Es decir, una crisis global no se ha respondido globalmente. En este punto parece importante colocar la pregunta central que se nos planteó para la mesa.
hasta dónde el multilateralismo y la cooperación como pilares de la organización internacional han podido y pueden responder a la emergencia sanitaria y a la catástrofe económica y social. Yo pienso que no han podido y que no podrán si no se da una reforma muy profunda de la gobernanza global. Han sido evidentes los déficits en términos de coordinación y de cooperación internacional, tanto en políticas y medidas de reactivación económica como de gestión de la crisis sanitaria global. Es un hecho que el multilateralismo se había debilitado ya desde antes de la pandemia, y esto resulta paradójico, pues en un mundo tan interconectado como el actual, vimos cosas como, por ejemplo, el cierre unilateral de fronteras en no pocos países. Es claro que la economía política internacional ha generado polarización y conflictividad en el sistema internacional. Y hoy, cuando más necesitamos del multilateralismo y de la cooperación internacional para enfrentar esta pandemia, nos encontramos ante un vacío. En palabras otra vez de Ramonet, el planeta descubre, estupefacto, que no hay comandante a bordo. Quisiera ahora reflexionar más específicamente sobre qué cooperación internacional requerimos hoy día, pero sobre todo para qué tipo de desarrollo. Y aquí hay que partir de una premisa. El concepto de desarrollo sobre el cual se cimentó todo el sistema de la cooperación internacional a finales de la Segunda Guerra Mundial, con todas sus modalidades y instrumentos de gestión, ya no es suficiente. Y paradójicamente, cuando más necesaria es hoy la cooperación internacional, más cuestionada está siendo. La pregunta ineludible es entonces, ¿sobre qué modelo de desarrollo es posible pensar la cooperación internacional? Y aquí es donde yo veo una gran oportunidad de pensar fuera de la caja y de reinventar creativamente el sentido mismo de la cooperación. Aquí van algunas ideas que obviamente no son mías, sino que más o menos las junté como para poder pensar con ustedes al respecto. La cooperación internacional para el desarrollo, siendo una parte de una dimensión mucho más amplia, implica la urgencia de redefinir la gobernanza económica mundial y la arquitectura institucional en el marco de un multilateralismo fortalecido y profundamente renovado. Debe pasar de una visión de atención de rezagos a una lógica de verdadera promoción del desarrollo que reduzca las desigualdades entre países y al interior de estos. Después de la pandemia, es probable que sea necesario convocar a una cumbre extraordinaria de financiamiento al desarrollo, que por supuesto supere el marco conceptual y todas las limitaciones institucionales del último foro, celebrado en 2015 en Addis Abeba. En esta línea, otra de las cosas fundamentales a revisar es la arbitraria clasificación de los países en función de la renta baja, media, alta, y asumir de una vez por todas las ambigüedades de estas categorías que ocultan carencias y desigualdades, y al mismo tiempo que excluyen a muchos países, por cierto, donde vive la mayoría de la población del mundo, de las políticas de cooperación internacional. Hoy requerimos iniciativas realmente audaces, como por ejemplo la resolución de Naciones Unidas impulsada por México, en la que se reconoce el carácter de bien público a los medicamentos, al equipo médico y la garantía de acceso sin discriminación y exclusión. ¿Será el momento de avanzar hacia la construcción de un estado de bienestar internacional como lo postularon hace años Peter Townsend y David Gordon? ¿O será el momento de crear una autoridad fiscal internacional que permita combatir la evasión y, por supuesto, los paraísos fiscales y reunir fondos para nuevas políticas de desarrollo? ¿Sería factible implementar iniciativas como la tasa Tobin o el impuesto a las transacciones financieras a fin de integrar nuevos instrumentos que permitan financiar políticas de desarrollo de mayor alcance? ¿O incluso la creación de un fondo internacional para el desarrollo sostenible al que contribuyan todos los países de acuerdo a su Producto Interno Bruto, como vienen planteando ya algunos autores? Lo que es evidente es esa gran brecha entre los desafíos globales y la institucionalidad multilateral existente. Pero eso por eso no es casual que varias reflexiones van incluso en la dirección de un nuevo acuerdo Bretton Woods. Al mismo tiempo, necesitamos una reforma profunda del sistema de Naciones Unidas que me parece que está atrapado entre tres lógicas organizacionales que coexisten en su interior. Una democracia horizontal en el ámbito de la Asamblea General, otra lógica que depende de las contribuciones financieras para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
Y finalmente la del Consejo de Seguridad, que por cierto, no se ha pronunciado, no ha dicho palabra alguna en torno a la pandemia. En cualquier caso, son lógicas que creo que están atorando o limitando totalmente la legitimidad y la capacidad de intervención efectiva de las Naciones Unidas. Pero también pienso que es necesario reflexionar sobre los organismos multilaterales y los modelos de integración en el ámbito regional en América y en América Latina. La OEA, el SICA, CARICOM, el Pacto Andino, Mercosur, UNASUR, la Alianza del Pacífico, la CELAC, entre otras. Las afinidades políticas permean a cada una de estas instancias, por lo que hay que llevar a examen los instrumentos de coordinación multilaterales de la región y asumir que están muy por debajo de los desafíos que se nos presentan. La cooperación internacional para el desarrollo no es un tema de carácter meramente técnico, es un asunto profundamente político y en ese sentido es necesario rescatarla y reconocerla como un compromiso global, una apuesta política y estratégica para un mundo sostenible en todo el sentido de la palabra. Por eso me parece fundamental que cuestionemos muy a fondo las prácticas y sobre todo las inercias que el sistema de la cooperación internacional ha ido generando a lo largo ya de muchos años y que están incrustadas en toda su arquitectura. Me refiero aquí, por ejemplo, a los términos en los cuales se otorga la ayuda humanitaria o la ayuda oficial al desarrollo y cualquier forma de condicionamiento que ésta implique, la lógica, esa lógica de donante-receptor de cooperación, la clasificación de países, la idea de norte-sur, país desarrollado, en desarrollo, etcétera, etcétera. Es imprescindible que la justicia, la solidaridad y la reciprocidad se impongan en el corazón de la cooperación internacional, que se reconozcan en serio los grandes compromisos compartidos de los países, pero también las responsabilidades diferenciadas, que se asuma que no todos tienen que adoptar necesariamente el mismo modelo de desarrollo o la misma recetita, sino que es posible que en el ámbito de lo global coexistan distintos proyectos en paz. Hay quienes insisten en la necesidad de un cambio de narrativa de la cooperación internacional para el desarrollo y hablan ya de una nueva acción colectiva global o bien una cooperación para una convivencia global. En tanto eso sucede, hay que afirmar que hoy por hoy la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es pues sobre todo hoy más que nunca una hoja de ruta esencial para orientar las acciones de la cooperación internacional. No solo porque es una agenda basada en un enfoque de derechos humanos, sino porque de una manera u otra refiere al cumplimiento de muchos otros acuerdos internacionales que se han ido construyendo a lo largo de los años y que no dejan de ser referentes esenciales para la sostenibilidad del planeta. Muchos dirán que son agendas profundamente aspiracionales, y sí, yo creo que tienen razón, pero lo cierto es que también nos marcan con claridad el qué hacer y el hacia dónde caminar. Los cómo deben definirse en el campo de la tensión entre la globalización, la democracia y la soberanía de cada país. En fin, yo creo realmente que son tiempos de pensar con audacia. No podemos regresar a una normalidad que ha causado tantos males. Tenemos que crear nuevas realidades y para ello veo tres cosas por hacer. Una, atender la emergencia en todas sus dimensiones. Dos, aprender de la historia, es decir, recuperar toda la experiencia y los conocimientos acumulados. Y tres, repensar el futuro, reconceptualizar el multilateralismo y la cooperación y definir rutas para su pronta renovación y transformación. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por esta primera reflexión tuya que me parece además central, ¿no? Creo que colocas como centro de la discusión muchísimos puntos, ¿no? Grandes aportaciones para discutir a futuro y que también puedan servir para países como México y para América Latina, ¿no? Me gusta esto que hablas de la Agenda 2030 como esta hoja de ruta, con la cual me parece que hemos dado grandes avances en el ámbito intergubernamental, pero que efectivamente hay que verla más bien como un piso, ¿no? Y en este sentido, pues atender efectivamente la emergencia, es decir, el hoy, aprender de esa historia y efectivamente repensar el futuro desde una visión, algunos dirían, desde una visión transformadora o desde esta visión de transformación
casi disruptiva, ¿no? Donde habría que replantearnos efectivamente nuevas formas de concebir este modelo y este diseño institucional desde el multilateralismo y la cooperación internacional que conlleva. Damos ahora la palabra a nuestra siguiente ponente. Ella es la doctora Natalia Saltalamacchia Sicardi. Me voy a permitir leer una breve semblanza de ella. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM, obtuvo el grado de maestría por la Universidad Johns Hopkins y es doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores y de Investigadoras. Su investigación se enfoca en los derechos humanos, en la política exterior, el regionalismo y el multilateralismo en América Latina. Y entre 2015 y 2018 fue directora general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Foreign Affairs Latinoamérica y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Por favor, Natalia, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Esther. Un placer participar. Le agradezco la invitación tanto de la UNAM a través del Centro de Relaciones Internacionales y la Facultad, pero también veo que convoca la Cátedra Solana y me da mucho gusto que eso sea así. Es un proyecto que en su momento pudimos también impulsar, ¿no? De vinculación entre la Cancillería y la UNAM, y qué bueno que esto siga adelante. Muy honrada además de participar con estas colegas admiradas y queridas. Y bueno, después de escuchar a Gabriela, pues algunas repeticiones van a ser necesarias. Yo he pensado el multilateralismo durante mucho tiempo y parece que una pandemia que en tan poquitos meses llega a 188 países, produce 8.200.000 contagios y ha cobrado hasta ahora y va a seguir cobrando 445.000 vidas, pues parecería un ejemplo de libro de texto de por qué el multilateralismo es necesario. Y sin embargo, la verdad es que COVID-19 ha hecho patente, como decía Gabriela, que la arquitectura multilateral está débil. Entonces yo quiero, digamos, compartir con ustedes 3 ideas que están entrelazadas. La primera tiene que ver justamente con que la actual crisis sanitaria global llega en un momento donde ya estaba flaqueando, ¿no? Las estructuras globales y también regionales multilaterales, y por razones que yo quisiera repasar porque no van a desaparecer en el futuro inmediato. Segundo, eso nos ha producido que las respuestas sean tendencialmente, como ya se citaba, de descoordinación internacional, no de coordinación internacional. Y tercero, quisiera concluir con el argumento de que aunque la lección sensata parecería ser que la pandemia nos demuestra que es necesario más multilateralismo y fortalecer a las instituciones globales, en realidad creo que lo que la pandemia va a producir es fuerzas contrarias a ese fortalecimiento. Creo que el peligro es que las ideas de desintegración y de desacoplamiento global también se potencien en medio de todo esto. Entonces, bueno, empezando por el primer punto, hace por lo menos 15 años que en la academia y en el mundo venimos debatiendo sobre la ineficacia de las instituciones multilaterales. No es un tema nuevo y mucho se ha hablado de para qué sirve la Organización Mundial de Comercio o el Fondo Monetario Internacional o incluso la propia Organización de Naciones Unidas. Y hay razones sistémicas, estructurales, que no han desaparecido, que están ahí, y hay otras de origen estatal. La sistémica estructural más evidente es, digamos, la falta de correlación que existe actualmente entre el diseño de las instituciones internacionales, multilaterales y la distribución del poder en el mundo. Esa distribución de poder que había hace 75 años cuando se crearon, pues se fue modificando y sin embargo el diseño institucional no se fue modificando a la par de eso, y entonces vemos inmovilismo en todos los aspectos, en los procedimientos, vemos inmovilismo en cómo están distribuidos los votos y por lo tanto la capacidad de influencia.
incluso en que hay una preponderancia de personas de nacionalidades pertenecientes al mundo desarrollado occidental en las burocracias de estas organizaciones, ¿no? Entonces, todo esto empezó a generar a principios del siglo XXI una enorme insatisfacción entre potencias, países en ascenso, y esos países en ascenso que siguen ascendiendo, empezaron a impugnar el statu quo global. Por eso se genera el grupo BRICS, ¿no? Y es el grupo BRICS que tienen en común Brasil, Rusia, India, China y más adelante Sudáfrica. O sea, es verdad que tienen en común que son grandes y son importantes en su región, pero su principal tema en común es que estaban insatisfechos con la arquitectura multilateral y que en la medida en la cual no se estaba reformando, ellos empezaron a hacer instituciones multilaterales paralelas y que empezaron a entrar en competencia con las tradicionales y por lo tanto también las debilitaron. Ese tema que está ahí no ha desaparecido. Segundo, más a nivel estatal, hay un ascenso en los últimos tiempos de fuerzas, ¿no? De derecha y de derecha radical en países del mundo, pero sobre todo, tenemos que decirlo, en 2016 el triunfo de Donald Trump empeoró las cosas. ¿Por qué? Porque justamente los ataques ya no solo venían de las potencias insatisfechas, sino que vienen directamente del que solía ser el bastión, ¿no?, de esta arquitectura multilateral. Y entonces yo digo que Estados Unidos se ha convertido en una potencia que no solo es aislacionista, sino que es incluso revisionista del sistema multilateral. Porque no solo saca a Estados Unidos de la UNESCO, del Tratado de París, del acuerdo nuclear con Irán, ahora de la Organización Mundial de la Salud, sino que además enarbola un discurso muy estridente que pone en duda las bases mismas de la cooperación internacional. Yo creo que desde Estados Unidos viene un desafío no solo práctico, sino conceptual al multilateralismo. Y ese desafío conceptual se finca en algunas ideas que se esparcen por el mundo, no solo en Estados Unidos. Están presentes en Brasil, en Hungría, en Polonia, en Filipinas, me atrevo a decir en Turquía. O sea, Erdogan se fue moviendo cada vez más hacia allá. ¿Y qué es lo que propugnan? Propugnan nacionalismos excluyentes, propugnan visiones muy parroquiales de la nación y de la patria, visiones muy tradicionales de la familia y la religión, son todas, por ejemplo, antiseculares, ¿no? Y además disputan el paradigma de los derechos fundamentales como se han ido desarrollando hasta este momento. Y todo eso lo que provoca es un choque de valores con el sistema multilateral encarnado por Naciones Unidas, porque si ustedes lo piensan, todas las agencias de Naciones Unidas transversalmente adhieren a valores distintos, o sea, al cosmopolitismo, a la cuestión de los derechos fundamentales, incluyendo abrazando los de última generación, qué sé yo, la diversidad en orientación sexual, también se abraza la idea de que es importante que haya beneficios difusos, y es decir, que no siempre va a ganar un mismo país en todos los temas, ¿no? Sino que va a ganar a veces y en algunos temas, incluso si es una gran potencia. Ese es un presupuesto fundamental de la cooperación multilateral y es antitético a la idea de Estados Unidos primero, ¿no? Y que Estados Unidos siempre gana. Entonces, creo que hay un desafío conceptual importante allí, y lo que pasa es que en política exterior estas fuerzas están presentes en varios lugares y no solo a nivel gobierno, Vox en España, ¿no? Le Pen en Francia. Estas fuerzas proyectan en política exterior la necesidad de desvinculación del mundo, ¿no? De desintegración, de desincorporación de la cooperación internacional. Entonces, no es, y ya se citaba, el escepticismo respecto al multilateralismo no es nuevo. Lo que yo creo que es, digamos, característico de esta época es su vehemencia. Creo que es muy vehemente este escepticismo, esta negación del multilateralismo, y viene de muchos circuitos, a diferencia de otros momentos en los cuales se está un poco más encapsulado.
Nuestro continente también recibió a COVID-19 con un proceso de desinstitucionalización impresionante de las instituciones que se habían creado, sobre todo a lo largo del siglo XXI. Ya no existe ALBA, ya no existe UNASUR. Lo de UNASUR es una verdadera tragedia porque existía un Consejo Sudamericano de Salud que tenía toda una estrategia de combate epidemiológico y de coordinación a nivel de Sudamérica, ¿no? De todo esto es una gran pérdida. CELAC existe, pero nada más porque México levantó la mano y dijo, antes de que desaparezca yo agarro la presidencia pro tempore. Pero la verdad es que nadie quería el paquete, ¿no? Y entonces sí es cierto, hay un gran esfuerzo de la embajadora Roberta Layuz de hacer 4 o 5 reuniones sobre COVID, tratar de hacer algunos diálogos regionales, pero no, CELAC en este momento no es una estructura multilateral potente que pueda realmente proveer soluciones a cosas. En todo caso, nos permite hablar un poco y a nivel de medios mandos, porque los presidentes no se pueden reunir entre sí en este continente, ¿no? La OEA es un desastre porque al secretario general se le ocurrió que en esa organización de 34 estados el único tema que interesa es que haya una transición democrática en Venezuela y todo lo demás no importa. Entonces hay una pandemia, pero el secretario general y el Consejo Permanente no se reúnen ni una sola vez para discutir una coordinación política, ¿no? de respuesta a esto. Claro, está la agencia especializada de la organización, la OPS. La verdad es que la OPS sí está operando cosas importantes en su nivel, ¿no? Tiene 60 nodos, puede ayudar sobre todo a los estados más pequeños, a los del Caribe, con control epidemiológico, con pruebas de, como le llaman ellos, testeo. Ha reunido un fondo como de ya 218 millones de dólares, que es un fondo COVID-19 para esto, pero es una agencia de nivel técnico. Y yo lo que quisiera es, después en los 5 minutos, engancharme en la discusión con Gabriela Sánchez sobre si la cooperación puede ser solo técnica, que es lo único que parece que está funcionando, pero no, porque también, como ella dice, hay un componente político importante que la empuja. Entonces, me parece una buena discusión. Y bueno, en un escenario así, la descoordinación internacional es lo que ha imperado. Ya lo decía Gabriela, han habido medidas unilaterales de cierre de fronteras marítimas y terrestres, no se le avisó ni al país limítrofe ni al que iba a estar afectado de las medidas. Un día Trump se levantó, puso un travel ban al área Schengen y los europeos no se habían enterado ni la noche anterior. Y tenemos a migrantes que están varados en zonas, en campamentos que no tienen condiciones sanitarias y las autoridades respectivas no pudieron ponerse de acuerdo de cómo iba a ser la gestión, ¿verdad?, de esta población en tránsito. Hubo competencia internacional descarnada para la compra de respiradores y de aparatos. Hubo países que pusieron restricciones a la exportación de insumos médicos para ellos poderlos tener, ¿no?, a la mano en sus momentos de necesidad. O sea, todo esto, la verdad, es una desorganización. Y ya lo dijo el secretario general, que pobre, hace lo que puede, porque yo sí creo que ese secretario general ha tratado de ejercer un cierto liderazgo en el medio de todo de esta falta de comunicación entre estados, y lo dijo, a ver, en diferentes países han seguido distintas estrategias, a veces contradictorias entre sí, y estamos pagando por ello un alto precio. Muchos países han ignorado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y como resultado el virus se expandió por todo el mundo y ahora se movió al sur global, en donde su impacto puede ser todavía más devastador. Entonces, lo tienen claro ellos, tienen claro que al final, o sea, podríamos hablar de la parte positiva, pero no tengo tiempo. Hay algunas cosas que han podido hacer, pero todo es a contracorriente, porque los Estados miembros no están en la tesitura, ¿no?, de esa coordinación internacional. Y ya para ir cerrando por mis 12 minutos, yo he leído varios análisis que dicen de manera optimista que la crisis sanitaria lo que podría producir es un llamado de atención muy potente para revitalizar a las instituciones multilaterales, por supuesto en el área de salud, ¿no? Se espera que va a haber entonces ahora sí una gran reforma de la Organización Mundial de la Salud a partir de revisar sus
carencias, ¿no? Y las cosas que no pudo hacer bien, y a lo mejor eso nos lleva a hacerlo en otras áreas. Y a mí me gustaría mucho, evidentemente, que fuera así, pero mi sensación, y a lo mejor es pues un poco pesimista, es que esto está reforzando tendencias que empeoran la situación del multilateralismo. Porque si pienso en dos ejemplos, en la parte, o sea, la clave de lectura del nacionalismo excluyente sobre la pandemia es que justamente lo que nos demostró es que la interconexión aguda, ¿no? Que la interdependencia excesiva, pues genera vulnerabilidades, y que para evitar esas vulnerabilidades lo que tenemos que hacer en realidad es retraernos, ¿no? Desconectar. Y esto porque además no solo es una crisis de salud, es una crisis económica. Y por el hecho de que la economía internacional casi se para porque las cadenas globales de valor están enganchadas de manera muy importante en China, cuando China para, se produce un efecto devastador de la economía global. Y entonces, ¿cuál es el razonamiento de esta ala? Es, por supuesto, tenemos que desglobalizar y tenemos que desconectar. Y la respuesta no es más cooperación, sino menos interdependencia. Y eso creo que es una pulsión que está ahí. Y la segunda, ya se mencionaba, creo que Esther lo mencionó, está el tema de la rivalidad geopolítica. Este es mi último punto. La casualidad quiso, supongo, que el origen de la pandemia, el brote, fuera en China, y que el país más afectado con mayor número de muertos del mundo fuera Estados Unidos. Y eso hace que entonces la relación China-Estados Unidos, que ya era tensa por la creciente rivalidad geoestratégica, llegara a su peor nivel, ¿no?, de la historia de esta rivalidad de los últimos años. Y esto pues tiene malas consecuencias para el multilateralismo global, porque lo que vimos que pasó y está sucediendo es que en ese sentido las organizaciones multilaterales se convierten, la verdad, en un campo de batalla de esa rivalidad. No, digamos, ya no hay otras contemplaciones, y Estados Unidos toma decisiones de retirarse y la visión oportunista de China es avanzar, pero traen las dos grandes potencias de las que hablo una lógica suma cero. Todo lo que gane uno es una pérdida para el otro. Y esa es una lógica que no puede convivir con el multilateralismo. O sea, es la antítesis del multilateralismo, bloquea la cooperación multilateral cuando eso pasa. Y si yo pienso, si estos dos no hubieran sido los protagonistas por razones distintas de esta cuestión, digamos, como sucedió con el último brote de, no sé, en África del ébola, quizá entonces las posibilidades de que el sistema multilateral trabajara mejor estarían ahí. Pero esto es, o pienso en la crisis financiera global de 2008-2009, también hubo una mejor articulación de trabajo, ¿no?, de estos países para tratar de resolver un problema global. Pero esto, que es fenomenológico, o sea, que haya estado en Wuhan, ¿no?, y no es fenomenológica la impericia, incapacidad absoluta de Trump para dar una respuesta buena, ¿no?, dentro de su país. Pero esto, que es coyuntural, se suma y se superpone con algo que es estructural, que es la competencia en la distribución de poder internacional que está ahí, y la agravó. Entonces hay una parte fortuita de todo esto que puso en peor lugar, ¿no?, a las instituciones multilaterales para que pudiera quizá prosperar la idea de que cuando hay una crisis global lo que se necesita es tener mejores instituciones y no menos instituciones. Me parece que esto, asunto coyuntural, reforzó un tema estructural, y esas consecuencias las vamos a tener en este año, en el que sigue, etcétera. Y bueno, ahí lo dejo para escuchar entonces a la doctora María Cristina Rosas, y después ya hacemos lo de los 5 minutos. Gracias. Gracias, Natalia. Me parece muy interesante, ¿no?, para esos 5 minutos efectivamente generar este diálogo,
porque finalmente colocas una cuestión que me parece central respecto a las propuestas que Gaby o las recomendaciones que Gaby nos hablaba. Por ejemplo, Gaby nos hablaba de un fondo internacional, ¿no? Ahí tenemos que empezar a trabajar desde una visión multilateral, de cooperación, mucho más horizontal, y tal vez recuperando en este sentido un concepto con el que, un adjetivo con el cual CEPAL se ha referido al multilateralismo cuando habla de un multilateralismo democrático. Entonces, cuando tú hablabas, por ejemplo, de que tenemos un problema en el propio diseño, en la falta de correlación entre el diseño institucional y la distribución del poder, me parece que puede ser un problema desde el inicio, o sea, desde el origen mismo, y que ahorita justo en una situación como esta es donde nos está finalmente afectando. Bueno, damos la palabra a la doctora María Cristina Rosas González. Ella es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM. También es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también ha impartido cátedra en el Colegio de la Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales. Ha sido consultora para gobierno, sector privado y organismos internacionales. Es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana, es autora de numerosos artículos y libros sobre las relaciones económicas y políticas internacionales. El más reciente es México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Por favor, doctora María Cristina, le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a las colegas, a Natalia, a Gabriela, a la doctora Sandra Canetti Zabaleta, a todo el equipo del Centro de Relaciones Internacionales. Agradezco mucho la invitación para participar en este coloquio. Y bueno, voy a centrar mis reflexiones básicamente en 4 aspectos. Primero, pues hablar justamente de la crisis del multilateralismo. A continuación, pues hablar del tema del liderazgo. Evidentemente estamos ante una crisis de liderazgo a nivel internacional que obviamente pues está cobrando muchas víctimas. Ya daré más detalles al respecto. En otro aspecto de mi presentación me referiré a la diplomacia en salud global, es decir, vamos a tener que pensar en cómo podemos enfrentar a este flagelo y no va a poder ser solamente a través de la gestión gubernamental, tenemos que involucrar a otros actores y bueno, ahora en un momento más voy a hablar de este tema y finalmente pues reflexionar sobre el mundo en el que nos encontramos y algunas lecciones del coronavirus. Bueno, el día de hoy, como sabemos, México fue electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad por 187 votos a favor y 5 abstenciones. Votaron 192 países. No podemos saber quién se abstuvo. Yo tengo algunas hipótesis, pero pues no enfrentó México a ningún candidato que fuera rival. Realmente las condiciones en que se está produciendo la elección de los miembros no permanentes al Consejo de Seguridad pues son bastante inéditas y lo menciono porque pues México será miembro no permanente, es ya un hecho, como lo sabemos, será miembro no permanente del Consejo de Seguridad, el órgano máximo de la Organización de Naciones Unidas, para el periodo 2021-2022 con el embajador Juan Ramón de la Fuente, que es nuestro representante ante esta institución. Evidentemente, la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU es una apuesta por el multilateralismo, un multilateralismo que está en crisis. Yo quisiera afirmar que a mí me parece que esta crisis de salud en la que está inmerso el mundo es el ejemplo de la crisis del multilateralismo. Si el multilateralismo no estuviera en crisis, no estaríamos inmersos en esta debacle en materia de salud en la que nos encontramos. Y tuvimos, digamos, varias advertencias. O sea, no podemos decir que no nos advirtieron que esto iba a pasar. Hacia 2009, ustedes recordarán el H1N1, la influenza, que algunos países en Centroamérica bautizaron como la gripe mexicana, porque además se creó todo un estigma en torno a nuestro país, a pesar de que la influenza H1N1 no se originó aquí, se originó en Estados Unidos, pero para que vean cómo se generan los estigmas, fue muy lamentable. Y esa fue la primera pandemia del siglo XXI. Pero previamente, en 2002, 2003, vivimos un coronavirus, el SARS, en Asia, en China, en Malasia, en Indonesia.
Luego en 2015 vivimos otro coronavirus, el MERS, el síndrome respiratorio agudo severo en Medio Oriente. Y bueno, ahora tenemos otro coronavirus. En realidad, pues ha habido varios coronavirus en este siglo y la Organización Mundial de la Salud ya advertía desde 2007 en su informe mundial de la salud que estaba por venir una gran crisis sanitaria internacional en torno a epidemias y pandemias. Nadie hizo caso, nadie lo escuchó. Yo postulo que nadie lo vio venir y nadie hizo caso porque cuando empezó este siglo, recuerden que el H1N1 es la primera pandemia del siglo XXI, fue en 2009, pero este siglo empezó, o muchos lo declararon inaugurado, con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Es decir, la agenda global internacional puso toda su atención, todo el acento en la lucha contra el terrorismo y dejaron de lado otra serie de temas que han probado ser tanto o más importantes que la lucha contra el terrorismo. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a tener la crisis sanitaria que estamos enfrentando al día de hoy. Creo que la falta de liderazgo internacional sí merece un análisis detallado, quizá un análisis mucho más largo que el que los minutos de que dispongo me puede proveer, pero estamos enfrentando una crisis de liderazgo a nivel internacional donde tenemos a un Trump, como decían las colegas que me antecedieron, que se ha retraído de la escena internacional. Es curioso porque Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con el discurso de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Bueno, no lo ha hecho grande otra vez, lo ha hecho muy retraído, lo ha hecho muy aldeano. Lo ha retirado del TPP, lo ha retirado de la UNESCO, lo ha retirado de la Organización Internacional del Café, lo ha retirado de la Organización Mundial de la Salud y hay hasta amenazas de que se va a retirar de la Organización Mundial del Comercio, donde, por cierto, México está postulando a Jesús Seade, ¿sí?, para la dirección general. Se supone que con el apoyo de Estados Unidos, pero si Estados Unidos se quiere retirar de la Organización Mundial del Comercio, ya no entendí. El tema es que Estados Unidos se está retrayendo, está teniendo una introspección respecto al multilateralismo que está teniendo efectos devastadores en el mundo. ¿Por qué? Porque el momento que elige Estados Unidos para hacer esto, el momento que elige Trump, es un momento de crisis en la Unión Europea. La Unión Europea pues ya arrastraba esta crisis por el Brexit o el retiro de Gran Bretaña. Gran parte de las prioridades de la Unión Europea se centraron en atender el Brexit y obviamente no podían mirar otros temas. La pugna de Estados Unidos con China pues ha cobrado muchas víctimas. Podríamos decir que las dos principales víctimas son Estados Unidos y China, pero esto también ha provocado daños severos en el mundo porque si recordamos, por ejemplo, el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que va a entrar en vigor el próximo 1 de julio, tiene una cláusula que establece que si México o Canadá firman un tratado de libre comercio con China, Estados Unidos se va a salir del Tratado de Libre Comercio. Entonces hay una guerra frontal entre Estados Unidos y China que está cobrando víctimas en todo el mundo y las víctimas somos todos. Así que esta falta de liderazgo global y este retraimiento de Estados Unidos respecto a la agenda internacional está provocando estragos en lo que tiene que ver con la concertación política y las negociaciones que son importantes para salir del marasmo en el que nos encontramos. Uno de los efectos de estas políticas unilaterales de Trump, de su guerra comercial, de su confrontación con China, de la manera en que se ha burlado de sus aliados, recordamos muchas cumbres, cumbres de la OTAN y otras más, cumbres del G7, donde Estados Unidos con Trump no ha dejado pasar la ocasión para burlarse incluso de sus aliados. Todo esto ha provocado que los aliados terminen por empezar a trabajar sin Trump y sin Estados Unidos. Y esa es una pésima noticia para las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque no podemos prescindir de Estados Unidos. Lo decía muy bien Obama. Obama ya había llegado a un punto donde él reconocía que Estados Unidos no podía seguir siendo el primer país o el líder mundial, pero sí era un socio indispensable. Ahí vimos un cambio importante, no solo en el discurso, sino en el reconocimiento del lugar que Estados Unidos está llamado a ocupar en las relaciones internacionales. Obama hablaba del socio indispensable, no del líder del mundo. Hay una diferencia importante y no es un juego de palabras. Y con Trump vemos que Estados Unidos se retrae y abandona la posibilidad de que tengamos a este socio indispensable en las negociaciones
de temas de cultura en la UNESCO, en las negociaciones de temas del comercio del café, en el caso de la Organización del Café, de negociaciones a propósito de la salud, esto pues en el seno de la Organización Mundial de la Salud y otras más. Entonces, el que Estados Unidos se retraiga inhibe los esfuerzos multilaterales, los esfuerzos de la comunidad internacional para sortear con éxito la crisis del coronavirus. Lo voy a decir de una buena vez, el mundo no va a salir de esta crisis sin Estados Unidos. Necesitamos a Estados Unidos. Y bueno, paso a una serie de reflexiones finales. A mí me parece que tenemos que avanzar en la diplomacia en salud global. Por mucho tiempo nosotros hemos caracterizado la diplomacia como la acción que desarrollan gobiernos y sus representantes en diversos foros internacionales. Pero déjenme decirles que la Organización Mundial de la Salud desde hace tiempo ha estado innovando en el concepto de diplomacia en salud global y ha empezado a involucrar a otros actores que son relevantes para los temas de salud, con los que los estados o algunos estados han tenido problemas para concertar o para negociar. Hablo de actores como organismos no gubernamentales, hablo de actores como empresas farmacéuticas. No vamos a poder generar salud en el mundo sin la concurrencia de los organismos no gubernamentales, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, Amnistía Internacional, por ejemplo, Transparency International, y tampoco vamos a avanzar en los temas de salud global si no involucramos a las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales son crecientemente importantes en las relaciones internacionales y ellas tienen la capacidad, obviamente, de incidir en las políticas de salud global. Añado a otro actor que tenemos que voltear a ver, porque incluso en México tenemos ejemplos de este tipo de actores. Hablo de las celebridades, de los supermillonarios, de personalidades como Bill y Melinda Gates, que a través de su fundación del mismo nombre están financiando programas de salud para combatir la malaria o para luchar contra el cáncer. El señor Carlos Slim, a través de la Fundación Carlos Slim, también está financiando programas en materia de salud. Tenemos que incorporar en la diplomacia en salud global a las celebrities, ¿sí? A estos personajes que antaño pues no los concebíamos, no los mirábamos como actores prominentes en la agenda de salud global. Ahora, a mí lo que sí me preocupa y lo pongo sobre la mesa es que estos actores como Bill y Melinda Gates, como Carlos Slim y otras celebridades como Bono, por ejemplo, por ahí se hablaba de la bonoización de las relaciones internacionales, donde pues ciertas celebridades están asumiendo una voz. A lo mejor no conocen mucho de los temas que están defendiendo, pero igual trascienden por ser quienes son, porque son famosos, ¿no? Pero a mí me preocupa que mucho de la agenda internacional en salud empiece a perfilarse a partir de lo que dicen las celebridades, porque está muy bien que Bill y Melinda Gates inviertan en la lucha contra la malaria, pero los problemas de salud en el mundo no se circunscriben a la lucha contra la malaria. Hay un montón de padecimientos, un montón de enfermedades, y solo les voy a dar un dato. En toda la historia de la humanidad, estamos en 2020, el mundo solo ha sido capaz de eliminar una sola enfermedad, la viruela. Y eso fue hace 40 años, ¿sí? Fue en 1980 cuando la Organización Mundial de la Salud decretó que la viruela había sido erradicada de la faz de la Tierra gracias a la vacunación, gracias a las campañas de vacunación. Que por cierto, hoy tenemos un problema muy serio con esto, porque la gente ya no se quiere vacunar. Hay un movimiento antivacunas que es terrible y que está haciendo estragos, por eso tenemos una epidemia de sarampión en México, de la que no se ha hablado mucho porque pues todos estamos muy preocupados por el coronavirus. Pero las campañas antivacunas están haciendo estragos en la salud de la población mundial. En Afganistán, por ejemplo, en Pakistán resurgió la poliomielitis, porque resulta que para atrapar a Osama Bin Laden, un médico que vacunaba a la gente en Pakistán y en Afganistán fue el que, digamos, fue el soplón que dijo que Osama Bin Laden estaba en una cueva y ahí fue donde lo capturaron y lo mataron. A raíz de eso, Pakistán y Afganistán decidieron prohibir el acceso de médicos para vacunar a la población contra la polio, y los grandes casos de poliomielitis en el mundo los tenemos en Pakistán y Afganistán. Entonces tenemos un serio problema con vacunación,
Digo, lo menciono porque están hablando todos los países o la mayoría de los países en que la solución al coronavirus va a ser la vacuna, y yo no estoy segura de que si tenemos vacuna la gente se vaya a vacunar, justo por este movimiento antivacunas y por la politización del tema de las vacunas. Pero volviendo a lo que les decía de las celebridades, a mí me preocupa que Bill y Melinda Gates pongan el acento en la malaria cuando tenemos N problemas en el mundo y al día de hoy solo hemos erradicado una sola enfermedad, la viruela, y solo tenemos vacunas. Imagínense, en toda la historia de la humanidad solo hemos podido producir 26 vacunas, 26. No tenemos vacuna contra el cáncer, contra la diabetes, no tenemos vacuna contra la tuberculosis pulmonar, no tenemos vacuna contra el SIDA. Cuando irrumpió el SIDA en Estados Unidos, los investigadores dijeron que en 2 años íbamos a tener la vacuna. Bueno, ya pasaron casi 40. No tenemos vacuna contra el SIDA. Entonces, ¿dónde están las prioridades globales en materia de salud? Esa sería una pregunta que pongo sobre la mesa. Creo que tenemos que ser muy cautelosos con estos actores no gubernamentales que están irrumpiendo en la agenda de salud global, que están poniendo su agenda. Yo no sé cuáles sean los intereses, bueno, sí lo sé, pero lo debatiremos más tarde en los 5 minutos. Los intereses de Bill y Melinda Gates cuando están priorizando la malaria sobre otros temas de salud que son apremiantes en el mundo de hoy. Y bueno, ya ahora sí, para cerrar, decirles que el coronavirus, el SARS-CoV-2 o el COVID-19, como lo llamamos popularmente, vivirá para siempre entre nosotros. Esa es una realidad, lo han especificado todos los especialistas médicos, lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud. Entonces tendremos que acomodar nuestras vidas para hacerle un huequito al coronavirus porque ahí va a estar presente entre nosotros. Esta pandemia, como les decía, fue anticipada desde que empezó el siglo y sobre todo se acentuó su anticipación. Veíamos venir esto o lo vieron venir algunos especialistas en 2009 cuando tuvimos la primera pandemia del siglo XXI, que fue el H1N1, y no respondimos, no supimos reaccionar a tiempo porque nosotros estábamos mirando a otro lado. ¿A qué lado estábamos mirando? Estábamos mirando al terrorismo, estábamos mirando a los atentados, ya no solo en Estados Unidos, sino en Francia, lo de Charlie Hebdo, lo de Inglaterra, lo de Indonesia, lo de Australia, y dejamos de mirar todos los demás temas que son importantes en la agenda de seguridad internacional, entre ellos los de salud. Por lo tanto, señalo que sobredimensionar las amenazas, como hicimos con el terrorismo, nos vuelve más vulnerables en la escena internacional. Debemos mirar, señoras, señores, al bosque, no solo al árbol. Hemos estado mirando al árbol del terrorismo, pero hay un bosque inmenso donde están los temas de salud, donde están los temas ambientales, donde están los temas alimentarios, donde están los temas energéticos. Esos no los estamos viendo. Y por eso estamos en la crisis en la que nos encontramos. Y bueno, decirles, esta no será la única pandemia del siglo XXI. Ya tuvimos H1N1, ya tenemos SARS-CoV-2, vendrán otras. La pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar contra ellas? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por tu participación. Tenemos ya un par de preguntas aquí. Me parece central también la participación de Cristina, como la de Natalia y Gaby. Creo que nos coloca cuando nos habla de otros actores que en las 2 anteriores participaciones no se había escuchado y que creo que es importante, ¿no? En términos de gobernanza, justo. De qué forma efectivamente estos otros actores tendrían que ser incluidos en este proceso, ¿no?, de diálogo político y de cooperación internacional, sobre todo pensando en algo que decía Gaby, tomando a la salud como un bien público global y como un derecho, ¿no? Entonces, desde países como México, ¿qué papel tendríamos que hacer al respecto y efectivamente en esta interacción con estos otros actores? Hay un par de preguntas aquí que me voy a permitir revisar. Bueno, me piden, por ejemplo, Jorge Pérez, investigador de la Anáhuac, me dice si se puede abundar, ¿no? Si se puede ahondar en el rol de la cooperación mexicana ante esta pandemia y particularmente, por ejemplo, en el rol de nuestra agencia de cooperación, como es la AMEXID. Pues me parece que las valoraciones han sido muy generales, dado el título de la mesa, creo que sería interesante oír al respecto.
Luego, otra pregunta nos habla de el multilateralismo. ¿Realmente se ha preocupado por la salud a nivel internacional? Creo que el multilateralismo se ha inclinado mucho más por los intereses de capital y en este contexto de pandemia se ha puesto sobre la mesa el cuidado de la salud a nivel internacional, pero porque ha de alguna manera afectado las propias dinámicas del capital. Entonces, en ese sentido, ¿qué acciones orientar desde la cooperación internacional? Nos preguntan también sobre Corea del Sur y Corea del Norte, cuál será el efecto colateral en la guerra entre Estados Unidos y China en estos dos países. Para la doctora Cristina Rosas, nos pregunta aquí Patricia Sánchez, ¿cómo puede defender la idea que se necesita de Estados Unidos para salir de una crisis sanitaria y socioeconómica que derivó del orden liberal internacional que aquel mismo país abocó a instaurar en un principio? Siendo bueno, aquí no le entiendo la pregunta, pero bueno, ¿por qué hablar, ¿no?, de la preponderancia o del papel central que tendría que tener Estados Unidos para salir de una crisis como esta? Y cómo ven el proceso, justo también en este sentido, de reelección de Trump o la llegada finalmente de los demócratas ahora a la presidencia, de qué manera cambiaría la diplomacia de Estados Unidos, pensando justo en esta diferencia, ¿no?, entre un país líder, o más bien el socio, ¿no?, con el que tiene que tener un papel central en las relaciones internacionales. Y bueno, por ejemplo, para Gaby también nos preguntan, considerando una transformación en el sistema internacional posterior al COVID, ¿bajo qué rubros se debería retomar el multilateralismo? Si hay que dejar de lado los convencionalismos, por ejemplo, de la cooperación norte-sur, sur-sur, y esta forma como se ha ¿no?, categorizado a los países entre renta media, media alta, etcétera, etcétera. Y en este caso también para Natalia, bueno, considerando también las dificultades de los modelos de integracionismo en América Latina y esta crisis del multilateralismo, bueno, hacia dónde tendría que dirigirse América Latina. Bueno, en general estas son las preguntas, hay un par más, pero si quieren podemos ir avanzando. Otra pregunta más que estoy leyendo aquí, dice, ¿la cooperación sur-sur y también este mismo sentido de América Latina puede jugar un papel importante ante este contexto? Una última pregunta para la doctora Cristina Rosas, ya se me perdió por acá. Dice, en relación a lo que comenta la doctora Cristina en cuestión de esta alerta, otros factores relevantes, ¿cómo considera las decisiones del gobierno ante cambios, por ejemplo, en las energías limpias? Justo con respecto al último que estaba cerrando Cristina. Bueno, hay más preguntas, pero si quieren aquí las dejamos y damos paso, por favor, a la discusión. Había señalado, previo a que empezáramos este webinar, que esta mesa 2, que empezaremos con la doctora Cristina porque ella a las 6:30 tiene que retirarse. Entonces le voy a dar la palabra a Cristina y después vamos en el orden que iniciamos, es decir, Gaby y posteriormente Natalia. Por favor, Cristina. Gracias y una disculpa por la premura. Muy buenas las preguntas, muchas gracias. Bueno, comienzo con este planteamiento de que cómo afirmo yo que necesitamos a Estados Unidos para salir de esta crisis. Bueno, hay un artículo que publiqué, digo, no tengo tanto tiempo para explayarme en la respuesta, pero publiqué un artículo sobre Estados Unidos y el coronavirus en la revista Etcétera, que les recomiendo revisar a quienes me plantearon esta pregunta, porque pues ahí hablo de las fortalezas del sistema de salud de Estados Unidos y de sus debilidades. El sistema de salud de Estados Unidos es un sistema fragmentado, es un sistema liberal o neoliberal, dirían ahora, basado sobre todo en la capacidad de comprar un seguro médico que tenga la población. Obama quiso cambiar eso, lo sabemos, con el ACA, con un programa para favorecer el acceso a servicios de salud a sectores vulnerables, personas de mayor de 65 años, personas con discapacidades, niños, en fin, y el presidente Trump ha tratado de echar por tierra
todo eso. El presidente Trump también ha disminuido el presupuesto que tiene que ver con la CDC. La CDC es muy importante, los centros de investigación de las enfermedades, porque son los que hacen investigación epidemiológica y pueden alertar sobre la situación de brotes que se producen en el mundo, brotes epidemiológicos, y ayudar a la respuesta que pueda dar Estados Unidos ante ellos. Pero bueno, Estados Unidos tiene una infraestructura en salud, digo, al margen de que Trump quiera o no desmantelar el Obamacare y todo lo que sabemos. Estados Unidos tiene 300 y pico de premios Nobel, muchos de ellos en medicina, fisiología, tiene una infraestructura de investigación médica muy connotada. De hecho, no sé cuántos de los presentes virtualmente estén consultando el portal de la Johns Hopkins University, que en tiempo real nos está mostrando cuántos casos confirmados de COVID hay en el mundo y cuántas defunciones hay en el mundo. Pero eso habla de tecnología de punta, de investigación medical más alto nivel. Evidentemente, pues muchos de los premios Nobel de Estados Unidos han sido importados. Pienso en el caso de Mario Molina, premio Nobel de Química. Él no es estadounidense, él es mexicano. Y hay un montón que son importados, ¿no? Pero lo cierto es que Estados Unidos ha logrado atraer un montón de talentos para la investigación médica, para la investigación en fisiología, para la investigación química, en física y demás, y aparte pues tiene un sector farmacéutico muy consolidado. Entonces creo que estos son como pluses, para decirlo de alguna manera, son como assets de Estados Unidos para coadyuvar a la investigación científica y para responder al coronavirus. Estados Unidos, yo retomo lo que decía Obama, ya no es el líder del mundo, pero es un socio que no podemos negar, no lo podemos hacer a un lado. Se está haciendo a un lado voluntariamente o por las gestiones de Trump, pero eso nos puede costar retrasos importantes en la fórmula para enfrentar al coronavirus. Ahora, otra cosa que quiero señalar es, y a propósito del proceso electoral en Estados Unidos, que esa fue otra pregunta, a mí me parece que pues Donald Trump está en este momento abajo en las encuestas por los errores que ha cometido en el manejo de la crisis de salud que enfrenta el país. También está abajo en las encuestas por el problema de George Floyd, esa fue como que la cereza en el pastel. Y Biden se encuentra arriba en las encuestas, pero yo veo a un Biden arriba en las encuestas no por lo que está haciendo, por lo que está dejando de hacer Trump. No sé si me explico. Una cosa es que Biden vaya arriba en las encuestas porque está haciendo una tremenda gestión y una tremenda campaña política que, por cierto, el coronavirus no permite hacer las campañas políticas como las conocíamos. Y otra muy diferente, que Biden está arriba en las encuestas porque hay una reprobación de los estadounidenses cada vez más extendida y, por supuesto, de la comunidad internacional a la gestión de Donald Trump. Entonces, yo he pensado mucho este escenario. Me parece que si Biden no desarrolla su propia agenda y su propia campaña, Trump se va a reelegir, ¿sí? Trump se va a reelegir, lo vamos a tener 4 años más, que eso corresponde también con la presidencia restante de López Obrador. O sea, eso es a lo que nos vamos a enfrentar México como vecino de los otros 4 años con Donald Trump en la presidencia. Va a ser un infierno, ciertamente, porque ya hemos visto la actitud unilateral, proteccionista, belicista. Trump es un guerrero comercial, Trump no es una persona que entienda de razones. Y bueno, si eso ocurre, si Trump se reelige, me atrevo a afirmar que Estados Unidos continuará en esta debacle que se ha acentuado durante la presidencia de Trump, y cuando termine la gestión de Trump, sea que termina en enero del próximo año, o sea que termine hasta dentro de 4 años, si es que se reelige, le va a tomar una eternidad a Estados Unidos recuperarse del daño que Donald Trump le ha causado a este país. Sobre ¿qué más? El Corea del Sur, Corea del Norte y cómo está afectando la gestión de Donald Trump. Bueno, Corea del Norte parece que es inmune al coronavirus, según hemos visto, no hay información para empezar. Corea del Sur ha tenido una gestión muy buena del coronavirus, pero obviamente hay tensiones en la península coreana. Corea del Sur, pues, es un aliado de Estados Unidos. Hay incluso un escudo antimisiles instalado en Corea del Sur para protegerlo de
los misiles que cotidianamente prueba Corea del Norte, las tensiones siguen. O sea, hay cosas que no cambian. A veces pensamos que el coronavirus cambió la agenda internacional, pero ahí están presentes las tensiones de siempre y son temas que vamos a tener que seguir revisando. Se acordarán que este año iniciamos con la crisis entre Estados Unidos e Irán, y todo pintaba a que eso iba a definir a 2020, la crisis entre Estados Unidos e Irán, que se sumaba pues al retiro del pacto nuclear por parte de Estados Unidos con Irán y todo esto. Pero vean cómo cambia rápidamente la agenda internacional. Así que, bueno, y finalmente lo de las energías limpias, pues creo que es otro tema. Yo lo he estado abordando en otros foros, pero creo, para decirlo muy rápido y no abusar del tiempo de que dispongo, que México tiene compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones contaminantes y debería mirar más a las energías sostenibles, a las energías renovables sostenibles. Acuérdense que el carbón y la madera son renovables, pero no son sostenibles, son muy contaminantes. Entonces, siempre es importante cuando hablamos de este tema hablar de energías renovables sostenibles. Y México pues le está apostando a refinerías y le está apostando a energías que no son tan limpias, y por supuesto que esto va a generar tensiones en la escena internacional por el tipo de compromisos que hemos adquirido con la comunidad de naciones para reducir emisiones contaminantes que provocan el efecto de invernadero, pero también eso está comprometiendo la sostenibilidad del uso energético en México, que tiene mucho que ver también con los usos que le damos a la energía, y con esto termino. En México, la mitad de la energía la consume el parque vehicular. Entonces, atención, si queremos migrar a un esquema de energías sostenibles, renovables o renovables sostenibles, vamos a tener que pensar qué vamos a hacer con nuestro sistema de transporte, porque hoy por hoy nuestro sistema de transporte depende de los hidrocarburos. Queremos contaminar menos, queremos depender menos de las energías fósiles, hay que modificar nuestro consumo en lo que se refiere a transporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Esperemos que nos dé tiempo igual de otra ronda más antes de que podamos cerrar, pero me quedé pensando justo después de tu exposición y esta idea de los otros actores. O sea, que, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales mucho más progresistas y de izquierda en el propio Estados Unidos pudieran generar, no sé si procesos o una participación mayor justo en términos de diplomacia en salud. Y ahí sería también interesante analizar esta otra parte, porque me parece que pueden ser buenos aliados en una idea de cómo incorporamos este discurso del multilateralismo y demás. Bueno, damos la palabra a Gabriela Sánchez, a la doctora Gabriela Sánchez, y después a Natalia. Por favor, Gaby. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, estoy fascinada, fascinada de escuchar a Natalia y a Cristina. Me quedo con muchas cosas en la cabeza y agradezco enormemente las preguntas y comentarios, ¿no? Bueno, Cristina, yo creo que coloca allí este tema de cómo se perfilaba una cierta agenda y cómo temas se colocaban en términos de ahora el 2020 va a estar regido por tal tema, y el hecho es que estamos realmente ante una incertidumbre impresionante, ¿no? Y eso yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con ello, porque también creo que no hay esta cosa de post-pandemia y ya se acabó, sino que tendremos pandemias intermitentes y creo yo que en ese sentido va a haber cambios importantes, y yo vuelvo a mi primera idea de esto de que lo global se nos metió por la ventana a los cuerpos, ¿no? Y creo que es importante esta circunstancia. Yo tocaría dentro de las preguntas, Esther, que nos amablemente, o los comentarios que amablemente hizo la audiencia. Yo quisiera comentar esto que también me gustó mucho que mencionó Cristina, ¿no? De mirar el bosque y no el árbol. Me parece fundamental. Creo que en ese sentido, a pesar de todo, digamos que si hay algún instrumento que puede ayudar, quizás solo como hoja de ruta, lo repito así, es una Agenda 2030 en términos no de las metas específicas y los indicadores y esto, sino en términos del espíritu de fondo y de alguna manera la idea de desarrollo que subyace a la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido,
ver el árbol de manera integral, en donde no es solo el objetivo 3 de la salud y el objetivo tal de género, etcétera, etcétera, sino es la indivisibilidad de los objetivos, la posibilidad de pensar integralmente el tipo de desarrollo que queremos, me parece como guía, como ruta, como horizonte, algo a rescatar, ¿no? Bueno, esa sería una primera idea. La segunda, y que tú, Esther, colocas aquí también, me parece súper importante este tema de los otros actores. Es decir, el asunto de las relaciones internacionales, de la cooperación internacional, ya no es solamente un asunto de los gobiernos. Y eso desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, hay todo lo que varias personas que vienen trabajando desde esa perspectiva han llamado la diplomacia ciudadana. Y como tal, encontramos en esta diplomacia ciudadana, yo diría, una diversidad impresionante de expresiones de sociedades civiles múltiples, ¿no? Y así es. Lo que es importante no perder de vista y no perder del radar es que en efecto hay una cantidad muy impresionante de redes, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de la sociedad civil, que como tales están haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo en términos de colocarse en espacios de toma de decisiones para incidir en el ámbito de las políticas internacionales. Y creo yo que esto no lo podemos dejar de lado. Yo coincido plenamente con lo que señalaba Cristina, en el sentido de que hay otros actores, igualmente el sector privado, ¿no? Igualmente, incluso en esta, y es complicado porque estamos hablando de intereses que chocan entre sí, de intereses bien contradictorios, de grupos de interés tremendamente complejos, ¿no? Pero el hecho es que eso es lo que estamos mirando, ¿no? El papel del sector privado, por ejemplo, o el papel que se le ha abierto al sector privado en la agenda esta de la eficacia de la cooperación al desarrollo es impresionante y ha generado en las organizaciones que tú señalabas, particularmente aquellas organizaciones no gubernamentales más progresistas y demás, han generado una tensión muy fuerte también, ¿no? Entonces no podemos estar en la ingenuidad de que todos juntos vamos y seremos felices. Yo a veces peco totalmente de optimista, y quiero creer, como decía Natalia, ¿no? Que las cosas pueden ir acomodándose de diversas maneras, pero ver el bosque y no quedarnos solamente en una parte me parece de verdad importante. En esto de las no gubernamentales, pues encontramos de todo, desde organizaciones pro vida hasta, por ejemplo, el 11 de junio me llamó la atención que se publicó, y lo hizo la Johns Hopkins justamente, se publicó que 4 fundaciones, la Doris Duke, la Ford, la Kellogg y la MacArthur, decidieron destinar 1.700 millones de dólares para los próximos 3 años, estrictamente dirigidos al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, entendiendo o entendiéndolas como actoras de interés público y demás, ¿no? Entonces, al lado de Bill Gates y estos otros, pues están estos otros actores, ¿no? Que de alguna manera buscan el fortalecimiento de sociedades. Y yo creo que ciertamente contar con una sociedad civil fuerte, vigorosa, propositiva, crítica permanentemente es fundamental. Y en ese sentido, me parece muy importante el señalamiento que hace Cristina en términos de no perder de vista que hay otros actores y que en el ámbito internacional, pues son jugadores y en el terreno de muchas discusiones y de muchas agendas, la agenda ambiental, que digamos yo, la agenda feminista, ¿no? Han jugado un papel esencial en el colocar, el enriquecer la agenda pública, ¿no? Y eso me parece de verdad importante y es parte de lo que a mí me da esperanza, ¿no? Otro de los comentarios que se hacía era en términos de, bueno, si hacemos de lado esto de donante, receptor y norte y sur, y bajo qué rubros, ¿no? La mera verdad, no lo sé. Yo lo que diría es que lo que sí hay son muchas prácticas de cooperación técnica, como decía Natalia, de cooperación en el sentido del intercambio de saberes,
esencialmente cooperación técnica, en donde no necesariamente se está hablando de transacciones financieras, sino de la famosa cooperación sur-sur, ¿no? En donde hay una serie de principios de reciprocidad, de complementariedad, etcétera, etcétera, que están vigentes y que son muy vigorosos y que México ha jugado de manera muy, muy importante en la promoción, no solo de la cooperación sur-sur, sino también de la cooperación triangular. Creo yo que por ahí es en donde tendríamos que ir empezando a acuñar nuevos rubros que puedan dar cuenta de un nuevo tipo de cooperación internacional, ¿no? Todo un reto, yo lo señalo simplemente como una línea sobre la que tenemos que seguir profundizando nuestras reflexiones y seguir encontrando maneras de nombrar este tipo de vínculos y relaciones y articulaciones entre actores. Y el otro tema que me parece también muy importante, y agradezco mucho a Jorge el que lo haya colocado, es y en este concierto de cosas, ¿y México qué con su cooperación internacional? ¿No? ¿Y qué pasa con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional? Y yo diría allí que pues que ahí sí es complejo el tema, ¿no? Porque la Agencia Mexicana de Cooperación Nacional nace a raíz de la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que justamente da lugar a la agencia como uno de los instrumentos, uno de los pilares fundamentales de esta ley. Y además, pues la dota, ¿no?, a la cooperación mexicana de un Fondo Nacional de Cooperación Internacional, de un registro de información sobre todas las acciones, proyectos, programas y demás de cooperación internacional. Y sin embargo, de 2011, que se creó la agencia, a la fecha, la verdad, el tránsito que ha tenido que recorrer la cooperación mexicana vista desde esa perspectiva de la agencia, ha sido muy tortuoso. Es decir, en mi opinión, no hubo nunca, ni desde el nacimiento de la agencia, una voluntad política realmente clara y explícita como para poder construir una serie, este conjunto de instrumentos que la ley mandata, ¿no? Y que ahora están realmente en tela de juicio, en concreto el Fondo Nacional de Cooperación Internacional, que entra en el marco del conjunto de fideicomisos que están puestos en cuestión hoy día en el marco de la política de austeridad. Yo diría que la cooperación mexicana, a pesar de ese trayecto tortuoso, cambios de directores o directoras muy frecuentes, cambios en muchos sentidos, dificultad para concretar, por ejemplo, en esta administración o hacer público, al menos ha avanzado, pero todavía no es público, un programa de cooperación internacional como mandata la ley y demás, pues nos hablan de que tenemos una agencia flaca, una agencia que está haciendo, yo sé, todo lo que puede en el marco de la cooperación sur-sur, en el marco de su cooperación con Centroamérica, muy en particular, pero con las uñas, con escasísimos recursos, con muchas dificultades y en el marco de una pandemia que hasta el momento ha paralizado absolutamente las acciones que en el marco, por lo menos de Centroamérica, se venían empujando, ¿no? Yo lo dejaría allí, tendríamos muchísimo que decir, no quiero abusar del tiempo, y agradezco muchísimo estas preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Gaby. Vamos a dar la palabra a Natalia, ¿no? Para que pudiera plantear una idea final de estos 5 minutos y responder a las preguntas y después hacemos como un cierre para ir concluyendo la mesa. Por favor, Natalia. El audio de Natalia, allá. Tu audio, eso. Perfecto, gracias. Empezando por la última pregunta, porque me llamó la atención, es una pregunta que yo también me he hecho. ¿Qué pasa con la MEXID y la Cooperación Internacional al Desarrollo a partir de esta eventualidad, ¿no? Me aprendo mucho siempre que escucho a una experta como Gabriela Sánchez. Yo no lo soy, pero sí creo que hay estas, digamos, perplejidades, porque
en principio, ¿cómo es que operaron los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro durante estos meses, en donde pues no hay manera, ¿no?, de hacer el seguimiento en terreno, no hay seguramente manera de que haya podido en la práctica operar, ¿no?, la gente. Y ese es un programa además con enorme complejidad porque es una transferencia de dinero directa a ciudadanos extranjeros que México tiene que controlar desde acá. Entonces, la verdad yo siento que esta pandemia vino a descomponer todo ese proyecto, todo el proyecto de Amexid y de el único proyecto, creo, bandera de esta administración en términos de cooperación al desarrollo. Y también creo que va a haber necesariamente una revaloración de prioridades presupuestales, ¿no? A partir de esto. Entonces, los 100 millones de dólares anuales que estaban destinados, 30 millones para cada uno de los tres, ¿no? Guatemala, El Salvador, Honduras, pues me parece que la verdad no se van a poder sostener muy fácilmente en medio de la enorme austeridad económica en la cual se está planteando el gobierno operar. Tanto que yo creo que el presupuesto de la Cancillería en Relaciones Exteriores se va a ver mermado no solo en ese cacho, sino en muchos otros cachos, porque la verdad es que la Cancillería está haciendo compras internacionales de pertrechos y equipamiento sanitario con su presupuesto. O sea, yo no sé si un día el Congreso o alguien le va a regresar ese dinero que originalmente era para hacer política exterior a la Cancillería. Pero lo que sí sé es que para salir del problema inmediato, una buena parte de las adquisiciones internacionales que hizo la Cancillería, porque ahora es la Cancillería que se encarga de la migración de las adquisiciones internacionales y de todo, o sea, de conseguir pipas de gas y de todo lo que se necesite, pues nada, tiene un presupuesto que se está usando también para esos propósitos. Entonces, hago esta conexión porque la pregunta me parece relevantísima. Yo sí creo que la cooperación internacional al desarrollo va a ser pues una víctima, ¿verdad?, de esta epidemia. Pasando, y además hay un colega que conocen muy bien muchos aquí, que se llama Juan Pablo Prado, que entiendo está trabajando un paper sobre este asunto. Entonces, les recomiendo seguir a Juan Pablo, que próximamente nos va a hablar, ¿no?, sobre esto en un trabajo ya por escrito. Segundo, me parece interesante porque yo también me lo he preguntado, ¿qué cambia con si llegara a ganar Biden, ¿no?, la presidencia? Coincido con María Cristina que no hay que echar las campanas al vuelo a pesar de los datos electorales que tenemos en este minuto. Tiene toda la razón. Pero bueno, supongamos que Biden sí tuviera el triunfo y qué tanto esto cambia mi análisis sobre el estatus de las instituciones multilaterales. Por un lado, tengo la impresión de que sí disminuiría un poco la presión negativa que Estados Unidos esté ejerciendo sobre este sistema multilateral. Pero esto por algunas razones que se pueden explicar. Y no es toda la historia. Pero bueno, a ver, en primer lugar, Biden es una persona que tiene una visión global. Biden no solo ha sido vicepresidente, sino que fue un miembro destacado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Tiene una enorme atalaya, ¿no?, internacional, y su visión es todo menos parroquial, él personalmente. Segundo, el Partido Demócrata no tiene bases electorales que necesiten atizar discursos nacionalistas, racistas, nativistas, para energizarlas a que salgan a votar. Entonces, no hay una racionalidad electoral, ¿no?, en tener un discurso de política internacional o de política exterior que vaya en esa línea. Tercero, a juzgar por la trayectoria de la administración Obama, ¿no?, y Biden, pues es eso, ¿no? Es un poquito una suerte de continuidad, ¿no?, de esa administración. Pues si nosotros pudiéramos tomar eso de referencia,
La verdad es que el presidente Obama sí apostó por las Naciones Unidas, porque el Acuerdo de París del que hemos hablado, el Acuerdo Nuclear de Irán y todo esto salió durante esa administración. Entonces, por ese lado creo que, claro, cambiaría el discurso y cambiaría la posición, pero lo que no va a cambiar es la rivalidad geoestratégica con China. No va a cambiar porque además es la administración Obama la que desde el principio ubicó que el rival de Estados Unidos en el siglo XXI es China y iniciaron con la política de pivotear hacia el Asia y iniciaron con la idea de que había que ir cerrando espacios, ¿no?, para el ascenso de China. Claro, sus estrategias son distintas a la de esta administración. Son estrategias como, por ejemplo, generar el TPP, si ustedes recuerdan, porque además somos miembros oficialmente, ¿verdad?, del TPP, pero generar el TPP, ¿qué significaba? Era hacer un acuerdo comercial de última generación con todos los socios del Asia Pacífico alrededor de China sin China, excluyendo a China, ¿no? O sea, ganarle territorio, espacios de interés, mandado, digamos, en su propia área regional. Esa es una estrategia, es distinta, ¿no?, a las estrategias de tipo más unilateral, contencioso, abiertamente de esta administración. Pero yo sí creo que esta tensión ya bipolar que estamos viendo entre Estados Unidos y China no va a cambiar en una administración Biden. Y entonces, frente al multilateralismo, me imagino que la estrategia va a ser tratar de recuperar los espacios perdidos por Trump. Porque si ustedes lo piensan, el prestigio y la reputación de Estados Unidos en este momento entre sus propios aliados está, yo pienso, en un mínimo histórico, ¿no? Ni Bush, ¿no?, George W. Bush logró, ¿verdad?, que se desmoronara tanto esta confianza en Estados Unidos. Entonces, creo que lo que haría una administración así es una carrera por recuperar la reputación, la confianza, el prestigio entre socios tradicionales y nuevos socios, y utilizar estos espacios multilaterales, no retirándose, sino justamente manteniendo el pulso ahí adentro. Entonces, bueno, eso es como yo creo que se podría ver una política exterior de Biden frente al multilateralismo. Finalmente, o casi finalmente, me preguntaban, creo que entendí algo así como qué pasaría con el multilateralismo en América Latina. El principal tema en este momento de contención y de verdad la gran grieta que hay adentro del continente es la